Antes de ser CEO en una empresa, soy publicitario, como dijo Jorge. Y antes que publicitario, pretendo ser un buen comunicador. Fíjense que no usé la palabra creativo, más allá de que manejo el área de creatividad de la agencia en donde estoy, y no la manejo por una cuestión rara, digo. Es muy extraño que la profesión de uno sea semejante adjetivo. Imagínense si todos fuésemos por la vida diciendo, hola, ¿qué tal? Roberto Trombetta, cautivador, o Florencia Garzula, mágica. Lo que pasa es que los que laburamos en publicidad y marketing generalmente nos gusta este tipo de cosas, las boas de colores, soy creativo y el día que no se me ocurrió nada, ¿de qué trabajé? Siguiendo esta línea, esta cosa de que nos encanta complicar, hablamos raro. Les quiero leer un ejemplo de un mail que recibí hace pocos días para que vean lo buen comunicadores que somos. Dice así. A modo de recap, a partir de los values definidos, buscaremos modificar el mindsetting del target con una lista de entregables que apunte a generar awareness. Somos unos caraduras y después decimos que somos especialistas en comunicación. Y no somos los únicos que nos encanta complicar las cosas cuando hablamos, ¿no? También les gusta a los contadores, a los abogados. Díganme si alguna vez no se juntaron con un abogado. Levante la mano el que se juntó con un abogado y entendió lo que el abogado decía. Seguramente usted es abogado. ¿Qué es lo que pasa? A veces tratamos de complicar con una terminología de lo más florida y rembombante porque creemos que hacemos más interesante lo que decimos. Ahora, ¿más interesante para quién? Y acá viene un poco lo que hoy quería compartir con ustedes. Para mí, dentro de las funciones, roles o especialidades de un CEO, además de la capacidad de definir la cultura de una empresa, tener visión estratégica, la capacidad de resolver conflictos, etcétera, etcétera, un CEO tiene que ser un buen comunicador. Y un comunicador con todas las letras. Un comunicador hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Con los clientes, con los proveedores claves, con los empleados, con el directorio, con sus pares. En esta línea, yo me di cuenta que dentro de mi trabajo comunicador, gran parte de mi trabajo era hacer presentaciones. Y no presentaciones entendidas solamente como un PowerPoint, sino presentaciones en un sentido mucho más amplio. Me di cuenta que todo el tiempo yo me estaba presentando, y presentándome a mí, estaba presentando mi compañía. Me presento cuando me junto con mis socios, cuando me junto con empleados a bajar un nuevo modelo de procedimiento. Estoy presentándome cuando doy una entrevista a un medio. Estoy presentándome en una reunión con el sindicato, en una discusión salarial. Todo el tiempo uno se está presentando y haciendo una presentación de sí mismo y de la empresa. Sobre todo los que estamos orgullosos de nuestras empresas, ¿no? Estamos vendiéndolas y presentándolas constantemente. Me di cuenta de esto hace muchísimos años y me di cuenta que era algo que no debía dejar librado al azar. Fue por julio o agosto del 2001, un año espectacular, se acordarán todos. Teníamos un cliente difícil, un cliente que ya hacía unos meses que no nos estaba pagando, una empresa muy grande americana. Pero teníamos un interlocutor de estos que nos vuelven locos, los que laburamos en publicidad, a mí en particular, que son los que dicen, si total vos hacés dibujitos. Claro, yo llevaba 10 años laburando en publicidad, había estudiado 5 años en Argentina, 3 en España, me había suscrito a cuanta revista me daba el bolsillo, había tratado de ver todos los museos que podía, los libros que me podía ojear en las que no podía comprar, pero me los ojeaba. Total, para el que al final del día me digan, vos hacés dibujitos. Lo cierto es que estaba en esta reunión y después de 2 horas de estar en la presentación, el tipo acodado en la silla me dice, 2 semanas te tomaste para esta propaganda. Y en ese momento estallé. Interiormente salté por arriba de la mesa, lo casé de la solapa, lo quise trompear. No fue así. Lo cierto es que me bloqueé soberanamente, no pude seguir hablando, me carcomía la rabia de que me descalifiquen tan fuertemente. Yo hago dibujitos. La reunión la terminó el chico que estaba conmigo de la agencia, la reunión terminó horrible, nunca más volvimos a trabajar con ese cliente. Y con el tiempo me di cuenta que me había equivocado. Me había equivocado
en no haber tenido en cuenta quién era esa persona, pero no quién era en cuanto a si era importante en su cargo o en su apellido o lo que fuese, sino cuál era su actitud para con nosotros. ¿Nos quería, no nos quería? ¿Estaba podrido de nosotros? ¿Desconfiaba de la comunicación y del negocio publicitario? Y a partir de ese momento, que para mí fue fatídico, pero realmente revelador, empecé cada vez que comenzaba a preparar una presentación a hacerme 3 grandes preguntas, que son ¿qué, a quién y para qué? Fíjense que acabo de decir antes de comenzar a hacer una presentación, porque muchas veces hacemos presentaciones sin pensarlas antes. Agarramos slides de otras presentaciones más viejas, hacemos copy-paste con otras y llevamos un Frankenstein tratando de zafar. Y no pensar que es una oportunidad muy grande para presentarnos y presentar nuestra empresa. Pero volviendo a esto, para mí el ¿qué es lo que tengo para contarles hoy a ustedes? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo ya conocido? ¿Es una mala noticia? ¿Son malos resultados? ¿Es algo innovador? Upa, se pasaron todos los slides rápidos. Antes decía ¿a quién? Y antes decía ¿para qué? A ver si estamos volviendo, ¿no? Esto es de hablar de presentaciones y tener una presentación que no funcione es espectacular, así que se pueden reír. Vuelvo a la quién. Gracias. Vuelvo a la quién. El a quién es un poco lo que me pasaba con este cliente. ¿Cuál es la actitud que tiene hacia mí? ¿Confía, no confía? ¿Es la primera vez que me voy a juntar con él? ¿Es el decisor o es el que va a comunicar esa propuesta que yo le hago a otra persona, con lo cual necesito que sea mi vendedor interno? Entonces, tener muy claro a quiénes les vamos a hablar no nos garantiza el éxito, pero por lo menos nos baja las probabilidades del ridículo. Y finalmente, el ¿para qué? Es tener claro qué es lo que queremos que pase después del último slide. ¿Queremos que saquen la chequera? ¿Queremos que nos renueven el contrato? ¿Queremos lograr que nos den 3 meses más de changüí para poder revertir malos resultados? Tener muy claro el objetivo, indefectiblemente nos acerca a él. Esta tríade de qué, a quién y para qué nos lleva a el cómo, que es a donde se había ido la presentación sola hace un ratito. Y este cómo es, sabiendo qué, a quién y para qué, bueno, ¿cuál es la mejor manera, cómo es la mejor manera de armar mi presentación? Es una presentación cortita, argumental, informativa, larga, llena de datos. Tengo que ganarme la confianza porque no la tengo. El cómo tiene que ver con la conjunción de estas otras 3 cosas, que no es otra forma de pensar en honestidad. Digo, cuando uno tiene claro qué tiene entre manos, tiene que ser honesto con eso. Uno no puede decorar algo para tratar de maquillarlo y que no se note, porque corre el riesgo de que la otra persona se dé cuenta rápidamente de que estamos queriendo venderle algo que no es y en ese momento perdimos toda la credibilidad. El cómo tiene que ver con la estructura del relato, la estructura clásica del relato, introducción, nudo, desenlace. Un poco lo que yo acabo de hacer hasta ahora. En la introducción me puse en ridículo en mi profesión, de alguna manera para lograr siempre empatía o simpatía con ustedes, sabiendo que es una audiencia que no me conoce, el a quién, para luego comentarle por qué para mí son importantes las presentaciones, este hecho de el acto de presentar permanentemente, y cómo para mí es una oportunidad permanente para presentarme yo y presentar mi empresa, para finalmente estar en este momento diciéndoles esto importante del qué, a quién y para qué. Este relato de introducción, nudo y desenlace no es otra cosa que decir lo que voy a decir, luego decirlo, para finalmente decir lo que dije, que es exactamente lo que acabo de hacer en este instante. Cuando uno tiene el foco en el mensaje, y si el mensaje está orientado al objetivo, porque tenemos claro para qué, y las chances de ser exitosos se acrecientan, ¿no? Entonces, esto de decir lo que voy a decir lo que dije y decirlo, lo que les dije antes, no es otra cosa que el metalenguaje. El metalenguaje son construcciones que evidencian lo que estamos haciendo, decir lo que estamos diciendo. Por ejemplo,
A modo de recomendación yo les digo, para hoy, por eso estamos aquí para, o finalmente para concluir, son construcciones metalenguaje. Así que, siguiendo esta misma línea, finalmente para concluir, yo les recomiendo, en primer lugar, afiancen la actitud. No hace falta ser un gran orador o un actor para lograr una buena presentación. Con tener muy claro que si ustedes hicieron la presentación, ustedes saben más que la audiencia de esa presentación, les tiene que dar la seguridad suficiente para poder hablar. No es una cuestión de soberbia, es simplemente una cuestión de convencimiento. Yo sé de esto que voy a hablar, porque lo armé yo. Segundo, pongan foco en el mensaje. Y si el foco está puesto en el objetivo, sabiendo qué, a quién, para qué, hay grandes chances. Y finalmente, ensayen. Por más pavota que sea la acción que tengan que presentar, recuerden siempre que el éxito o el fracaso de una presentación se decide antes incluso de comenzar a hablar. A mí esto me sirvió. De hecho, hace ya unos 15 años que no me quiero cagar a trompadas con ningún cliente. Gracias.